le quiero presentar esta muñeca. Esta muñeca es rusa, no es mía, lindo fuera que sea mía, me la prestaron. Esta muñeca es rusa y tiene un nombre, se llama Matroshka. ¿Cuántas cree que lleva dentro? Vamos, Daniel, saque. Vamos a ver si llega a 7, vamos a ver. Cuidado, me rompas, Daniel. ¿La cerraron duro? Ay, vamos. Aquí está la mamá. Esta primero. Ok, vamos. Una. Mamá. Hija. Esa. Nieta. Bisnieta. Tataranieta. Chusnieta. ¿Cómo se llama después de chusnieta? ¿Quién sabe? Yo no sé cómo se llama después de chusnieta. Está de buscar en ¿Habrá más, Daniel? Sí. Chusnieta. Hay más. ¿Hay más, Daniel? ¿Tiene más? ¿Seguro? Sí. No sé ahí. ¿Y de ahí? ¿Todavía? ¿Hay más? Mira para ver. Sí, hay más. ¿Habrá más? No, ya no. Esta muñeca para mí tiene un mensaje muy fuerte y es el mensaje que quiero darles a cada uno de ustedes el día de hoy. La palabra de Dios dice que somos una carta. El tema de este mes se llama La historia no terminada. Y yo quiero hablar en esta mañana a todos, pero en primer lugar a las madres. ¿Cuál es la historia que no termina? La historia que no termina está en el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Sabe usted que Hechos de los Apóstoles es una carta que no tiene final? ¿Sabe que Hechos de los Apóstoles, cuando escribió Lucas esa carta, no la terminó, no puso un punto final? Dejó 2 puntos. Porque Hechos de los Apóstoles sigue haciéndose el día de hoy. Es una historia que no ha terminado. Porque cada uno de nosotros seguimos haciéndolo. Pero el asunto es que no es Hechos de los Apóstoles. Es Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Realmente debía haberse llamado Hechos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo estaba escribiendo a través de esos hombres y mujeres una historia que todavía no termina de escribirse, una historia que la seguimos escribiendo usted y yo. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, me pones la imagen de la madre, por favor, la que dice las madres son una carta. 2 de Corintios, allí está un pedazo, pero yo quiero leerle un poquito más. Me voy a quedar sin batería, pero igual la voy a leer este momento. Dice así la palabra de Dios. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Somos una carta. ¿Sabe? Cuando Jimmy y yo éramos enamorados, él vivía en Guayaquil y yo vivía en Cuenca y nos mandábamos muchas cartas.
Bueno, yo mandaba más cartas de las que él me mandaba a mí, pero sí contestaba mis cartas. Yo escribía las cartas con toda la emoción y en esas cartas yo decía lo que quería, decía cuánto le quería, decía lo que anhelaba. Hay muchas cosas que yo escribía en las cartas. A veces me pintaba los labios, ponía un beso en el papel y se iba la carta. A veces ponía perfume en la carta, mi perfume, para que cuando llegara la carta donde él pudiera oler y sentir que yo estaba allí. Era una carta. Una carta que no necesitaba explicación. O sea, después de que yo le mandaba la carta, no me paraba a decir, ¿sabes que la carta que escribí quiso decir esto? No, la carta en sí misma era el mensaje. Mis amados hermanos, somos una carta. Un día a Juan el Bautista le preguntaron, ¿cómo te describes tú? ¿Cómo te defines tú? Y él dijo, yo soy una voz. ¿Sabe cómo podemos definirnos usted y yo? Soy una carta. Soy una carta. Es decir, soy el mensaje. Yo soy el mensaje. Eso es una responsabilidad inmensa. Porque saber que la gente está leyendo mi vida a través de lo que yo hago, de cómo actúo, eso es increíble. Se dice que hay personas que uno da gracias a Dios cuando llegan y hay personas que uno agradece cuando se van. No sé si usted está de acuerdo, pero yo sí. Hay personas que dicen, qué bueno que viniste, y hay personas que uno dice, ojalá no venga. ¿Por qué? Porque esa carta es una carta que está siendo negativa y no positiva. Me pregunto yo, si tú eres la carta, si tú eres el mensaje, ¿qué mensaje es el que tú estás dando con tu sola presencia? No necesitas explicar tu mensaje, tú eres el mensaje. Tú ya estás siendo el mensaje. Y cuando la gente te mira, y cuando la gente te observa, y cuando la gente te oye, y cuando la gente mira tus acciones, y cuando la gente mira tu sonrisa, o reconoce tu enojo, estás recibiendo un mensaje. Porque la mayoría de gente no lee la Biblia. Te leen a ti. Y eso es impactante para mí. Porque me están leyendo. Están leyendo lo que yo hago, están leyendo lo que yo soy. Ayer estuvimos en un taller de madres. No sé si alguna madre estuvo aquí, pero fue un taller que estuvo ayer de las que estuvieron aquí, sí. Para mí fue un tema espectacular. Y yo pregunté. Y luego les pregunté a mis hijas y tuvimos hasta un conflicto así de discusión en la tarde. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de tu madre? Porque esa es una carta. Una carta para bien o para mal. Y después me pregunté a mí, ¿cuál es el primer recuerdo que tendrán de mí mis hijos y mis nietos? Porque somos una carta. El otro día vino Juan Manuel. Juan Manuel, mi nieto, tiene 6 años y lee mucho, le gusta leer. Yo iba de viaje cuando estuvimos predicando hace un par de semanas en España. Yo iba a España y Juan Manuel me dijo, abuela, ¿dónde te vas? A España. Abuela, tráeme un libro, me dijo. Un niño de 6 años. Entonces yo llegué allá, compré el libro, tomé la foto y dije, te mando el libro, ya está comprado. Entonces llegué, le di el libro. Unos pocos días después lo recogimos en la parada del transporte. Vino a almorzar con nosotros y se sentó en la mesa y dijo, abuela, ¿por qué te gusta tanto leer? Y después se quedó callado y me dijo, corrijo, ¿por qué nos gusta tanto leer? Y yo le dije, ¿sabes, Juan Manuel? Yo le pregunté lo mismo a mi papá un día, porque a mí me gusta mucho leer. Y le dije a mi papá, papi, ¿por qué a usted le gusta leer? Porque como a usted le gusta leer, a mí me gusta leer. Y mi papá me contestó. Cuando yo tenía 5 años, mi mamá me leía los cuentos de Julio Verne. Cuando yo le pregunté esto a mi papá tenía 90 años. En ese momento, 85 años atrás, una mujer
había leído a su hijo, y esa lectura de esa mujer a su hijo me había llegado a mí. Pero hoy estoy pensando que una mujer que nació en 1800 y pico está alcanzando a un niño de 6 años. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas? 5 generaciones. Por lo que hizo esta mujer, leer. Lo que yo quiero decir es que todo lo que nosotros hacemos no solamente alcanza a mí. A veces la gente dice, yo no estoy haciendo nada a nadie, pero tú estás impactando a los que están a tu alrededor, porque tú eres un mensaje. ¿Cómo debe ser ese mensaje? ¿Qué debe decir ese mensaje? ¿Cómo debe mostrarse ese mensaje? Eso es fundamental, porque a través de ese mensaje tú estás llegando no solo a tus hijos. Según la palabra, tú puedes bendecir hasta 1000 generaciones. Eso para mí es un impacto, porque lo que yo haga el día de hoy es una carta que estoy enviando al futuro. Un día yo me pregunté, ¿se puede vivir en esta tierra después de vivir? Y no estoy hablando acerca del día que resucite, ni estoy hablando acerca del día en que venga el cielo, la nueva Jerusalén y vivamos. No, estoy hablando de que yo puedo vivir a través de mis hijos y de mis nietos, porque he enviado un mensaje al futuro. Mi pregunta, ¿qué mensaje estás enviando? ¿Cuál es tu carta? Tú eres la carta. ¿Qué está leyendo la gente en ti? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 20, que nuestras buenas obras sean como luz para que los hombres den gloria a Dios. Y yo me pregunto, mi carta, mi vida que es una carta, ¿hace que los demás den gloria a Dios o no? Es una responsabilidad, es un privilegio. Un día nos invitaron a predicar en Guayaquil, a Jimmy. Cuando recién estábamos comenzando el ministerio. Y a veces uno quiere subirse los humos. Entonces Jimmy dijo, mira, el pastor fulano me ha invitado, y fuimos a Guayaquil. Y entonces estábamos allí yendo a predicar y se acerca un hombre viejito, era el papá del pastor. Y el papá del pastor dijo, Pastor Jimmy, mucho gusto. Yo era el pastor de su abuela y yo quería escuchar al nieto de doña Olga. No era por Jimmy, era por la abuela. Lo que tú haces marca tu legado, marca tu futuro, marca a tus hijos, marca a todos los que te rodean, porque aunque tú no tengas hijos, eres una carta, el mundo te lee, tú eres el mensaje. Entonces yo me pregunté, ¿cuántos evangelios hay? 4 evangelios según la Biblia, pero la verdad, la palabra evangelio significa buenas noticias. El día de hoy creo que hay muchos más evangelios, creo que cada uno de nosotros es un evangelio viviente, es una buena noticia viviente que debe ser leída por la gente a nuestro alrededor, sobre todo por nuestros hijos, nietos, por el legado que ponemos en nuestra vida. Entonces, yo no tengo que explicarme, yo no puedo pararme y decir, verán hijitos, lo que mi vida está diciendo. No, eso no es el mensaje. El mensaje es y dar palabras. Yo ya soy el mensaje. Tú eres el mensaje. Si puedes definirte en esta vida, puedes decir, ¿cómo te defines? Yo soy una carta. La pregunta es, ¿qué dice esa carta? La pregunta es, ¿qué mensaje lleva esa carta? Si tú eres el mensaje, ¿qué mensaje de Dios estás dando a través de tu vida a los que te rodean? La historia no termina, tú y yo la seguimos escribiendo. Tú y yo seguimos siendo la carta de Dios hacia los hombres. Tú y yo seguimos siendo la carta hacia todos aquellos que nos miran más allá
de lo que decimos o dejamos de decir. Somos la carta. Ese impacto en mi vida de saber que soy una carta me lleva a entender la gran responsabilidad que tengo, porque para el hombre y la mujer natural es fácil ver las cosas. Es más difícil que le hablemos de un Dios que no miran, a que les mostremos un Dios a través de nuestra propia vida. Es una gran responsabilidad y es un gran privilegio saber que todo lo que yo haga el día de hoy lleva un mensaje para 1000 años. Eso dice la Biblia. Exactamente eso. Que Dios bendice a 1000 generaciones por un justo. No, tu vida no es algo que no tiene importancia. No, tu vida no es algo que termina aquí hasta ahora y que uno dice, a ver, como quiera que sea, aquí está mi hija. Tu vida afecta mucho más allá de lo que tú piensas, de lo que tú crees, de lo que tú ni siquiera te imaginas. Somos cartas abiertas. Pero toda carta tiene un autor también. La carta tiene un autor, ¿verdad? Cuando yo le escribía a Jimmy las cartas, yo no le ponía ni siquiera mi nombre, yo le ponía un apodo que me decían en mi casa en ese momento. Él sabía que era yo, por supuesto. Tiene una letra, tiene un sello. A veces yo leo algo y veo, esta letra es de esta persona. Yo sé quién la escribió. ¿Quién es el autor de la carta? De tu vida. Tú eres la carta. ¿Quién es el autor? Hay 2 opciones. Quizás 3. Puede ser tú mismo, el que escribe la carta en tu propia acción, en tu propia decisión. El que dices, no importa, ya salgo, hago, digo lo que siento, lo que pienso, porque así lo siento. O puede ser el Espíritu Santo de Dios, que esté escribiendo una carta a través tuyo, porque Él es el autor. Y tú y yo, el canal. Porque la carta es el mensaje de alguien. Alguien da el mensaje. ¿Quién da el mensaje? ¿Tú, el cielo o el infierno? A través de tu vida. Para mí es, siendo instrumento de quién soy, de quién estoy siendo instrumento, de quién estoy siendo el mensaje. Cuando hablo palabras de bendición, soy un mensaje del cielo. Cuando actúo de manera en que bendigo a los demás, soy un mensaje del cielo. Pero también puedo ser un mensaje de otro lado. Puedo ser un mensaje de mi propia vida, de mi propia naturaleza. O puedo ser un mensaje de aquel que quiere hablarnos de su amor, de su perdón, de su gracia, de su misericordia, de las buenas noticias de salvación, que eso es el Evangelio. La carta. Mamá, eres una carta de Dios para tus hijos. Se llama esta prédica, pero no es solo para las madres, es para todos. Porque la mayoría de las opiniones que formamos acerca de alguien están fundamentados en las acciones de esa persona. Lo que pensamos o sentimos no es tangible. A veces uno dice, no fue mi intención, pero la gente no entiende tu intención. La gente entiende tu acción. Mira tu acción. Entonces, nuestras acciones son la base de las opiniones que los demás usan para pensar quiénes somos o dejamos de ser. Y si decimos representar a Dios, porque somos cristianos, la palabra cristiano significa Cristo chiquito. Si decimos que representamos a Dios, pregunto, ¿las acciones lo hacen? Porque tus palabras no sirven. Hablar es barato, dicen los gringos. Somos cartas abiertas para que hombres y mujeres nos lean y puedan recibir la vida de Dios y den gloria a Dios a través de nuestras acciones. Pensar que me puedo definir como una carta da claridad a mi vida. No estoy tan confundida. ¿Cómo será? Soy una carta. Juan el Bautista dijo, soy una voz. Yo digo, soy una carta.
Entonces, para poder representar a aquel, para poder ser el mensaje de aquel, tengo que conocerlo. Y para conocerlo tengo que leer la carta que Él nos envió a través de su palabra y conocer a Jesús, la palabra encarnada, porque no puedo reflejar a quien no conozco. Todo eso nos da responsabilidad. Y sabes, esta no es una prédica para que tú digas amén. Es una prédica para que tú pienses y digas, ¿qué tipo de mensaje estoy enviando al futuro? ¿Qué legado estoy dejando? Y no importa la edad que tengas. A veces cuando yo hablo esto a padres que tienen niños pequeños, dicen, no, el legado cuando yo me muera. No, el legado lo estás construyendo hoy porque el mensaje lo estás escribiendo, lo estás dando hoy. Y cuando yo me paro y le digo, Dios, quiero ser tu mensaje, quiero que tú escribas a través de mi vida. Quiero que sea tu palabra, quiero que sea tu acción, quiero que sea tu presencia. Quiero que seas tú y no yo, que no sea mi querer, mi sentir, mi obrar, mi pensar. Que seas tú a través mío. Porque yo solo soy la carta, pero el mensaje, el autor de la carta es Él. Una carta que pueda darle gloria, una carta que pueda mostrar a los demás cómo, cuánto nos ama Él. ¿Cómo nos ama Él? Así que, como dije, llego a la conclusión de que una carta que comunica a los demás lo bueno de Dios, una carta que manda un mensaje a 1000 generaciones. Y entonces me preocupé. Porque dije, chuzo, ¿qué carta he mandado? ¿Qué mensaje he dado? Y para todos aquellos que tal vez, igual que yo, que son así, como yo, carnales, Dios me dio una palabra, porque Dios es un Dios de oportunidades. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Quiero que me siga porque es importante lo que voy a decir. El Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas. Lucas, el médico, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Es decir, él escribió 2 cosas, el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. En el primer versículo de Hechos de los Apóstoles dice, Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El primer libro al que se refiere es el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas es un evangelio que comienza con el nacimiento de Jesús y termina con la ascensión de Jesús. Sígame, por favor. Es un libro que empieza una historia y termina una historia. La historia de Jesús. Pero él dice, te digo lo que Jesús comenzó a hacer. No dice lo que Jesús terminó de hacer. No dice lo que Jesús hizo. Dice lo que Jesús comenzó a hacer. Porque Jesús siguió haciendo y sigue haciendo hasta el día de hoy. Entonces, si yo fui una carta que no di el mensaje correcto, eso fue lo que comencé, pero todavía no termino. Hoy te invito a que pases de página, a que puedas escribir una carta. Gracias a Dios. Yo creo que el libro en el que Dios escribe las cosas tiene borrador. Y cuando yo estaba en escuela, los lápices tenían borrador. Ahora ya los chicos ni saben escribir. Pero el libro, dice la Biblia que Dios está escribiendo un libro de nuestra vida. Y el día que yo me di cuenta de esto, porque a veces uno lee y no se da cuenta. Y lo pusimos en el libro Hablemos, que allá atrás lo tiene Cristian, que está de venta. Que dice la Biblia que toda palabra necia que salga de nuestra boca
será tomada en cuenta y que tendremos que dar cuenta a Dios de toda palabra necia que salga de nuestra boca. ¿Sabe qué? Ese día yo dije, se fregó. Tanta tontería que uno habla, tanta cosa que uno dice. Y yo me imagino, así me imagino, porque esa es mi visión, quizás los chicos se imaginan de otra forma, pero yo me imagino un ángel escribano, anotando todo lo que digo. Todas las palabras del ángel anota rapidito, rapidito. Tal vez ese es el trabajo del ángel de la guarda. No sé. Escribiendo todo lo que digo. Y yo dije, se fregó. Porque a veces nos da vergüenza que públicamente se escuchen las palabras que hemos dicho. Y todo está escrito. Todo está registrado. Y Dios dijo claramente, pero yo puedo borrarlo. Si tú me pides perdón, yo lo echo al fondo del mar. Se deshace ese escrito, no queda más. Y yo dije, gracias, Dios, borra lo que no te da gloria a ti. Pero el Espíritu Santo en mi interior me dijo, es más fácil borrar lo que está escrito en el cielo que lo que está escrito en los corazones de aquellos que te rodean. Y yo dije, wow. Porque lo que tú haces y dices no solo queda registrado en el cielo, queda registrado en tus hijos, en tu cónyuge, en tus nietos, en tus padres, en la gente que te rodea. Y es más fácil borrar las palabras del cielo que del corazón de aquellos que están a tu lado. Entonces, pensé, tengo que cambiar de página y escribir la carta que Dios quiere enviar a este mundo. Carta, carta. Quizás puedes repetirte, yo soy una carta. Yo soy un mensaje, pero el escritor no debo ser yo. ¿Sabe que en el mundo hay algo que se llama escritor fantasma? Son aquellos, a veces nosotros vemos las biografías de los grandes deportistas, de los importantes, tienen una linda biografía, pero no son ellos los que la escriben. Hay un escritor fantasma, una persona que es buena para escribir, que se sienta con ellos y les escucha todo y anota todo y entonces pone bonitas palabras a todo lo que ellos dijeron. Se llama Ghost Rider, escritor fantasma. Y yo pienso que el escritor de Hechos fue el Espíritu Santo y que el escritor de mi vida también debe ser Él. Que aunque sea yo la que dé el mensaje, hay un escritor detrás mío que está escribiendo lo que Dios quiere que los demás comprendan de mi mensaje. ¿Cuántas generaciones afectas? Un día fuimos, el abuelo de Jimmy es suizo, y un día estuvimos con el tío que vivía en Suiza, el hermano mayor de mi suegra. Y Jimmy tenía curiosidad de sus antepasados, de dónde venimos. Usted sabe, ¿no? Nos da curiosidad de las cosas. Y entonces le preguntó al tío y le dijo, tío, ¿de dónde venimos nosotros? Entonces él le sacó una lista y le mostró nombres y nombres y nombres. Y Jimmy se dio cuenta. Venían de Alemania. El abuelo de Jimmy era suizo, pero el bisabuelo era alemán. Y Jimmy se dio cuenta que en esa lista habían como 6 o 7 personas que se llamaban David. David es un nombre judío. Antes de la Segunda Guerra Mundial no podía llamarse David en Alemania. Entonces la pregunta lógica vino. ¿Éramos judíos? Le dijo Jimmy. ¿Eran judíos los antepasados? Y el tío le dijo, no, no eran judíos. Tus antepasados se llamaban David porque eran pastores. Pastores evangélicos, pastores luteranos. Jimmy no lo sabía. Y se dio cuenta en ese momento que el legado de Dios en su vida y que el favor, la gracia de Dios en su vida no provenía de lo que él hiciera o dejara de hacer realmente, aunque debía seguir el legado, provenía de que alguien siglos atrás había hecho un pacto con Dios
por sus descendientes. Envió una carta al futuro. Esa carta ha sido respondida por Dios. No quiero demorarme más. Yo te pregunto, ¿qué clase de carta eres? ¿Una que vale la pena leer? ¿O una que ni siquiera merece ser leída en público? La carta. La carta en la cual nosotros mostramos al mundo quién es el autor. El Espíritu Santo de Dios. Una carta que yo puedo escribir de nuevo y comenzar a hacerlo desde el día de hoy. ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, estando consciente de que mi vida lleva un mensaje. A veces hay gente que llama a la iglesia y dice: la hermana Pepa que asiste a su iglesia me ha estafado. Y uno dice: no sé quién es. Pero lo que ella hace representa a esta iglesia por el simple hecho de asistir a esta iglesia. Y representa a Dios por el simple hecho de decir que es cristiano. Es una carta. Es un representante. Y dice la Biblia que tu mensaje, que tu vida, que tus acciones den gloria a Dios. Entonces, si yo estoy consciente de eso, tengo que estar consciente de qué digo, qué hago, cómo actúo. Porque mis amados hermanos, el momento en que yo digo que soy un siervo de Dios, pierdo mis derechos. ¿Qué derechos tiene un siervo? Estar consciente es el primer paso para hacer la carta adecuada. Estar consciente es que mi vida está marcando no una, sino cientos de generaciones. En segundo lugar, tengo que buscar en oración el mensaje. Tengo que buscar en oración lo que Dios quiere decir a mis hijos, a mi familia, a los que me rodean. Porque hay un mensaje. A veces la gente dice: yo quiero tener los dones espirituales. Jimmy en el primer servicio de la mañana, perdón, él no está aquí, salió para cocinar para las mamás de la casa. Pero él dijo en el primer servicio, él dijo: Dios quiere seguir dando dones. Y yo siento que a veces pedimos a Dios cosas y dones que no son lo más importante. Pedimos dones de poder. Yo quiero ser el que sana. Pero pedir don de sabiduría para poder ser la palabra apropiada para la persona apropiada. Para ser el abrazo cálido al que está triste. Para ser la palabra de fortaleza al que necesita ánimo. Para ser la palabra que dirige al que está perdido. Para ser la palabra que levanta al que está caído. Para ser el mensaje que Dios quiere que yo sea a este mundo. Para ello, para tener eso, para hacer eso, necesito estar en oración. Y al estar en oración, le pregunto a Dios: ¿qué mensaje tú tienes para este mundo? Para mis hijos, para mi esposo, para los que me rodean, para el Ecuador de hoy. Porque yo soy la carta. Estar conscientes de que tengo un mensaje, preguntarle al Señor cuál es el mensaje y entregar ese mensaje de la manera apropiada, más allá de mi propia vida, para que todos aquellos que me conozcan reciban el mensaje de Dios a través de mi vida, porque yo soy la carta. Realmente yo creo que soy el quinto evangelio. Y cada uno de nosotros lo es. ¿Cuántos evangelios vivientes están llevando un mensaje de salvación a un mundo que necesita conocerlo? No solo hoy, sino también mañana. Ponte de pie, por favor, y reflexiona.
por un momento. Hoy, Día de las Madres, para mí es día de reflexión. Cerrado tus ojos, yo te pido que pienses por un momento tu mensaje, lo que tú eres. Está siendo un fiel reflejo del autor, porque solo el canal somos, Él el verdadero autor. Y quizás puedes decirle: Señor, el mensaje que he dado no ha sido el mensaje correcto. Y te pido en esta mañana que tú me ayudes. ¿Me ayudarías, Dios? Le dije yo hace unos días: ¿me ayudarías, Dios, a hacer el mensaje correcto para mis hijos, para mis nietos, para mis bisnietos, para una larga lista de generaciones que puedan ser bendecidos? Porque una mujer tomó la decisión de cortar la cadena del pasado y bendecir hacia el futuro. Y Dios, que es Dios de oportunidades, Dios te dice en esta mañana: si no has llevado el mensaje correcto, pasa la página. Pasa la página y empieza a dar el mensaje que yo quiero que des. Y Dios me dijo: busca en oración la palabra apropiada para cada persona. Y en esta mañana yo te digo: busca en oración, conoce a Dios y busca lo que Él quiere decir a los tuyos. Haz un pacto con Dios y dile: Señor, mi vida llevará un mensaje a 1000 generaciones de tu bendición, de tu amor, de la salvación, de tu prosperidad, de todo, absolutamente todo lo bueno que tú tienes para nosotros. Si tú, Señor, enviaste a tu Hijo como un mensaje y me encargaste que yo también lleve ese mensaje, yo quiero ser ese canal, un canal de tu amor. Y por último, quizás debas intentar borrar el mensaje que diste hasta ahora. Tal vez puedes llamar a alguien y decir: perdona, ¿podrías borrar de tu memoria esas palabras? ¿Podrías borrar de tu memoria esa acción? Porque yo me equivoqué para decir, hacer, enviar un mensaje equivocado. Yo quiero que aquellos que me conocen te conozcan a ti, porque yo soy solo un instrumento, una carta que tú has enviado a este mundo. Quiero dar el mensaje correcto, Dios. Ayúdame. Espíritu Santo, escribe a través de mi vida la carta que este mundo necesita conocer. Gracias, porque tú eres un Dios de oportunidades, porque tú eres un Dios que nos permites pasar la página, porque podemos ver los ejemplos en la palabra de Dios de aquel Pedro que sentado junto al fuego te negó, por la fuerza y el poder del Espíritu Santo convertirse en aquel que predicó y multitudes te conocieron a ti, en aquel que cuando caminaba su sombra sanaba. Yo te pido, Dios, que pasemos la página en mi vida, que borremos las cartas que no sirven y que podamos empezar a escribir una nueva historia. Gracias, Dios,
por el privilegio de llevar tu mensaje. Gracias, Dios, por el privilegio de poderte representar a ti en esta tierra. Yo bendigo tu nombre en esta mañana y te doy las gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Tal vez, mira, siéntate un minuto. Gracias. Siéntate un minuto. Vamos a celebrar a las madres. Pero tal vez hoy tienes que mandar otro mensaje. Tal vez hoy a través de tu WhatsApp tienes que mandar el mensaje correcto a aquellos a los que has mandado un mensaje equivocado. Quizás es hoy el día en que vas a mandar este mensaje y hacer un pacto para 1000 generaciones. ¿Cómo desaprovechar esa oportunidad que Dios tiene para nosotros? Amén. Es un privilegio, es un desafío.